¿Sabías que todos tenemos discapacidad? La discapacidad es un estilo de vida. Acompáñanos con tu café a reflexionar sobre la discapacidad y la funcionalidad. Platicando Ando, un espacio para compartir pensamientos, reflexiones, vivencias e inquietudes y aprender todos de todos. Hola, muy buenas tardes, hora de México. Muchas gracias por escucharnos, quienes han estado leales a escucharnos semana tras semana. De verdad se los agradezco. Y a los nuevos, a los dos también, que me han mandado mensajes muy padres respecto a que están acompañándonos. Entonces, muchísimas gracias de verdad, porque es importante para nosotros comunicar esta visión, porque de verdad estamos convencidos que es importante retomar los conceptos de la discapacidad para poder estar en condiciones, crear soluciones y obtener resultados con una visión más real, más pura, menos antigua de lo que es la discapacidad. Eso ya hablábamos la semana pasada con respecto a esto y les prometimos de aquella vez que íbamos a seguir comentando lo que habíamos visto en aquel evento que tuvo a bien Vida Independiente invitarnos. Pero cuéntanos de las redes de nosotros. Bueno, nuevamente invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, www.discapacidadunestilodevida.com. Ahí nos van a poder seguir, van a poder ver lo que estamos haciendo en YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, por supuesto en podcast. La vez pasada creo que se nos olvidó decir también el correo electrónico donde nos pueden escribir y vamos a estar pendiente de esto, que es soyduev@gmail.com. Sí, soy Duev, de Discapacidad, un estilo de vida. Entonces, escríbanos porque de verdad nos va a interesar mucho su punto de vista y saber qué es lo que están pensando y qué es lo que podemos hacer juntos para poder trabajar por disminuir las barreras y promover la funcionalidad. Más que estar mirando hacia la discapacidad, mirar hacia el otro extremo, que es la funcionalidad. No importa en qué condición te encuentres, no importa cuáles sean tus limitaciones, lo importante es que eliminemos barreras y que todo el mundo nos convirtamos en facilitadores, no solo de nosotros mismos, sino facilitadores hacia lo general, porque algún día vamos a necesitar del otro. Trabajemos por la funcionalidad en lugar de estar trabajando por la discapacidad. Se ha trabajado ya mucho por la discapacidad y yo creo que es tiempo de mirar hacia el otro lado y trabajar por la funcionalidad. El dolor nos une como humanidad. El dolor nos une como sociedad. Wow. Durísimo. Durísimo, ¿verdad? Durísimo, pero si te pones a pensar, no le falta nada de razón. Nada de razón. O sea, hay muchos dichos en Facebook, en YouTube, en Internet, en cualquier lugar, que hablan justamente de eso, ¿no? Que en la cama del hospital se conoce al amigo y no sé qué cosas así medio curiosillas, ¿no? El caso es que efectivamente, si tú revisas tu vida y has tenido la oportunidad de pertenecer, muchas veces esa pertenencia se basa, yo ya lo viví, se basa en el dolor. Yo ya estuve en hermandades, por decirlo de alguna manera, y no me refiero a nada místico, sino en grupos en las que creas hermandad. Y es a través de un dolor común que haces lazos intensos de amistad, de cooperación y de muchas cosas que surgen después, ¿no? Y yo no sé, en tu familia se haya pasado algo grave, algo importante en lo que te diste cuenta que quien estuvo ahí, normalmente quien estuvo contigo en los momentos dolorosos, le guardas no solamente un cariño, sino un respeto muy importante y probablemente sea alguien que esté cerca de ti el resto de tu vida. Sí, ¿no? Sí, creo que todos tenemos historias así en ese sentido, ¿no? Yo ahorita que decías, bueno, que algo me pasó a mí en mi familia, yo recuerdo que a mi tía abuela, o sea, una ocasión que la hospitalizaron, ella tenía artritis reumatoide juvenil, o sea, ella era una persona de 70 años cuando se hospitalizó por primera vez, finalmente pues desafortunadamente falleció, esto ya tiene muchos años, pero hablando del dolor que unió a la familia, digo, éramos una familia de alguna manera sí unida, pero en esos momentos de sufrimiento, por llamarlo así, es cuando pues más te apoyas en tus seres queridos, ¿no? Entonces, donde más hermandad o más unión o más apoyo, tal vez por
por empatía o por algunos otros motivos, es que pues ahí estábamos, o sea, hacíamos un rol como para quedarnos cada uno en el hospital, ¿no? Mi abuela, que era su hermana, en aquel entonces pues ya era una persona también mayor que no podía hacerse cargo de quedarse en el hospital todas las noches, ¿no? Entonces entrábamos pues los tíos, los primos, todo mundo, ¿no? Como para de alguna manera disolver el impacto, ¿no? De que es pues, de estar en el hospital 24 horas del día, ¿no? Entonces, digo, creo que todos de alguna manera en nuestro núcleo familiar o desde el punto de vista social hemos vivido esta situación de dolor que nos une, ¿no? Exacto, y esa frase está muy, muy intensa. El dolor nos une. Si no lo habías notado, nótalo. Y la discapacidad es un dolor. El duelo, que significa perder funciones, perder funcionalidad, es desde luego un dolor. El duelo es un dolor. Así es. ¿Sí? Entonces, no es ninguna coincidencia que aquellas asociaciones civiles que están pugnando por trabajar, pues ciertos grupos con limitaciones, que pueden ser las personas con amputaciones, los lesionados medulares, distrofias, cosas así, que generan limitaciones importantes y dolor, no es ninguna casualidad que estén formadas por personas que obviamente están padeciendo esta situación, ya sea familiares directamente o la persona que lo está padeciendo, como es el caso de Vida Independiente que hablábamos la semana pasada, del ingeniero Santiago, que él creó la asociación y él tiene una lesión medular. Él está viviendo el dolor y entiende el dolor desde adentro, pues. Así ¿sí? es. Al final, el hecho de que tú puedas tener una lesión tan importante como una lesión medular, que te deje sin movilidad en una buena parte de tu cuerpo, no significa que si no la tienes no puedas también ser empático con esa situación. Claro. ¿No? Sí, claro. Ahora, tampoco significa que las personas que no tenemos una discapacidad evidente, porque hemos hablado muchas veces que todos tenemos un grado de discapacidad, por eso siempre hacemos mención y distinción entre la discapacidad natural y la discapacidad evidente, pero bueno, quienes no tenemos una discapacidad visualmente evidente, no significa que tampoco podamos ser empáticos por las personas con discapacidad y hablar de discapacidad y ser conocedores y expertos sobre la discapacidad, ¿no? Pues lo que dices es muy importante. Yo creo que también merece ya otro tema por separado. Decía yo la vez pasada, es que todo surge por comentarios dentro del mismo evento que hablábamos la semana pasada. Decía, tiene un eslogan la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice, nada para nosotros sin nosotros. Sí tienes razón y es real, pero es como decir que las mujeres dijeran nada de nosotras, en los ginecólogos sin nosotras, ¿no? ¿Cómo puedes tener un experto, un hombre médico experto en ginecología si no es mujer? O sea, yo creo que una situación con respecto a la discapacidad es que mientras todos aportemos, no debe ser propiedad de algo, de un grupo. O sea, No. al mismo momento de que pretendes que solo por tener una limitación, una secuela, ya te hace autoridad en el tema de discapacidad, pues tampoco es así. O sea, y te pides la oportunidad de que alguien que está estudiando el fenómeno desde afuera, sin tener una limitación X, te aporte algo de conocimiento, algo de luz. Es como si tienes que meterte al charco para poder salir del charco. O sea, pues tampoco. No, definitivamente no. ¿Sí? Digo, entiendo lo que dicen con respecto a esta frase o este eslogan, ¿no? Y también lo hemos hablado en otros podcasts, es decir, oye, ¿sabes qué? Pues pregúntame cuáles son mis necesidades, qué es lo que necesito, inclúyeme en el proceso y pues estamos súper de acuerdo en ese sentido. Pero efectivamente, como bien dices, pues no quiere decir que porque no se viva con una discapacidad evidente no se pueda hablar con autoridad del tema al respecto, ¿no? Actualmente te pierdes la posibilidad de que alguien te aporte algo. Exactamente. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Sí, claro. Entonces, no es que estemos criticando la frase, es correcta. Lo que quiero decir es que no es absoluta que todo suma, al final todo suma. Así es. Regresando con el tema que es el del dolor, no tienes que vivir el dolor como para ser empático con él y entenderlo. Y ponerte en los zapatos del otro y decir, híjole, me sumo a tu causa y trabajo por ti y para ti, sin la necesidad de vivir propiamente el dolor. Pero puedo ¿no? ser empático con tu dolor. Exacto. Sí, que tiene que ver también con lo que platicábamos el otro día, ¿no? Decíamos, ¿por qué? Es un fenómeno bien interesante cuando han sucedido tragedias en México, ¿no? Es muy los común. Temblores.
todos los Que acaba de pasar septiembre, el mes de los temblores. Sí, y bueno, Wow. ¿cuándo fue? El año pasado, ¿no? Que se repitió el 19 de exactamente, septiembre. el 19 de septiembre. Que dices, híjole, o sea, es una tragedia que se caigan, se desplomen casas, edificios y demás, y que la Que hayan gente de lesionados. alguna manera pues tenga que vivir por una situación trágica como esta, ¿no? Pero la sociedad salía a las calles. Volvió a unirse, y ¿qué era lo que los unía? Justamente el dolor, ¿no? Sí. Entonces, por eso decimos en el podcast del día de hoy, pues el dolor nos une, pero no necesariamente tienes que ser partícipe del exactamente mismo dolor. Puedes ser empático con el dolor y unirte a la solución. Y aquí yo creo que viene la otra parte. Pero regresando a esta cosa, o sea, lo traspolamos nuevamente con lo que decíamos acerca de la discapacidad. O sea, imaginemos la situación del temblor, ¿sí? Uh-huh. Se cae un edificio de mis vecinos de enfrente, ¿sí? Que a lo mejor en mi vida he cruzado una palabra con ellos, ¿no? Pero no estoy viviendo yo esa situación en mi casa, no se cayó, ¿sí? Uh-huh. Pero siento esta empatía y este dolor de lo que el otro puede estar sufriendo. Pasando, claro. Yo no lo estoy viviendo en carne propia, estoy viendo que el otro está sufriendo y está en una situación de desventaja en este momento, y entonces voy y lo ayudo y te apoyo y... ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Lo mismo sucede con la discapacidad. Pero es ¿no? que yo creo que de alguna manera también te pones, aunque no lo vivas, en el ejemplo que tú estás poniendo, aunque no lo vivas, mentalmente te pones ante la situación, y yo creo que la pregunta, ¿qué haría yo? Eso te mete en el canal de dolor, de la pérdida y el duelo, y que te es suficiente para poder imaginar lo que el otro pudiera estar sintiendo como para unirte a él. Y yo creo que en la discapacidad debiera de pasar más, porque de alguna manera si todos hiciéramos conciencia de que todos vamos hacia una discapacidad evidente, esa unión y esa empatía sería todavía más temprana. Más, así es. Más temprana y más efectiva. Totalmente. Y que ese es mucho de lo que hemos estado queriendo decir nosotros. Una de las cosas que yo mencionaba ahí durante el evento es que tenemos que hacer que la discapacidad, viéndola como actualmente se ve, alcance para todos, porque mientras no me incluya a mí, mientras no se meta en mi vida, pues a mí la discapacidad concebida como ahora se concibe, pues me importa poco, ¿no? Yo no tengo nada, yo camino, yo voy a mi vida y hago lo que sea. ¿Qué me importa la gente que necesita silla de ruedas? Híjole, pero... Sí, pero no. Así es. Porque la vida es tan lábil que desafortunadamente hoy estamos en una situación de funcionalidad. El día de mañana, eres más, hasta el mismo día de hoy puede cambiar. Puede suceder, ¿no? claro. De un momento a otro, lo hemos dicho también muchas veces, ¿no? Tu vida puede cambiar de un instante a otro. Y de ¿no? forma impredecible. Así ¿sí? es. Y el punto es generar las condiciones para que sea una forma de pensamiento cotidiana, convertirte en un facilitador y no una barrera, para que los que tienen la necesidad de usar diferentes métodos de seguir funcionando puedan funcionar mejor o puedan funcionar más fácil, ¿sí? Porque no sabemos. A lo mejor esa implementación o esas cosas que el día de hoy nosotros apoyemos a que sean una realidad, a lo mejor el día de mañana nos van a funcionar para nosotros, nos van a ayudar a que nosotros logremos más funcionalidad, no sabemos, ¿no? Entonces nos conviene ser empáticos en ese sentido. Nos conviene entender el fenómeno. Primero, es que no puedes ser empático por algo que no conoces. ¿Cómo puedes ser empático por una situación, la que sea, la que te guste, la que tú quieras? ¿Cómo vas a ser empático si no la conoces? Por lo tanto, nuestra función es comunicar, nuestra función es educar, nuestra función es decir y puntualizar los aspectos de la discapacidad para hacer comprender a quien quiera que nos quiera escuchar que la discapacidad es un extremo de una escala y que todos transitamos en algún punto entre funcionalidad y discapacidad. Y por lo tanto la discapacidad es de todos. Todos tenemos un grado de discapacidad. Que no sepas cuál es, ese es otro negocio, pero lo tienes porque estás vivo. ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Sí, entonces, si nosotros entendemos que hay gente que está más cercano hacia el extremo de discapacidad y que probablemente nosotros lleguemos algún día en ese punto y que nos conviene a todos ser empáticos con el dolor que eso significa, entonces podemos tomar acciones concretas mirando hacia la funcionalidad para allanar el camino. Ese es el centro de lo que estamos diciendo. Pero insisto yo en la frase porque me gustó como lo estabas leyendo. Bueno, lo que pasa es que en el evento que
que fuimos ahí, que nos invitó Vida Independiente, tuvimos la oportunidad de conocer a la maestra en terapia física, María Villarreal. Hola, Mari, si nos estás escuchando, María, viendo, te mandamos de verdad un saludo, pues un abrazo con mucho, mucho cariño. La verdad es que fue un gusto haber podido conocerla y haber podido platicar con ella también. Y escucharla. Ojalá también. Porque esta frase del dolor nos une, la dijo ella. La dijo ella, exactamente. Ella también tiene una página que se llama, que creo que vale la pena compartírselas, que es www.neurocienciadeldolor.com. Ahí van a poder encontrar incluso que ella tiene un blog en donde tiene pues 5 artículos ahí publicados y se me hicieron muy interesante 2 de ellos. En uno en particular habla de lo que nosotros hemos dicho anteriormente. Fíjate, dice, la nueva definición del dolor se acompaña de 6 puntos claves que tienen como objetivo transmitir mejor los matices y la complejidad del dolor. ¿Te acuerdas? En nuestro libro hemos hablado tantas veces de los matices de la discapacidad. O sea, lo que puede subir o bajar el volumen de algo. Así es. Y entonces ella se me hizo bien interesante porque ella habla de estos matices también que tienen que ver con el dolor, ¿no? Y habla de estos 6 puntos, ¿no? Los voy a leer tal cual como vienen descritos ahí en su blog. Dice, el dolor es siempre una experiencia personal. ¿Qué hemos dicho de la discapacidad? La discapacidad es una experiencia personal. ¿Verdad? Entonces es donde empiezan las coincidencias, ¿no? Después habla de una cosa muy técnica que dice, el dolor y nocicepción son fenómenos diferentes. Dice, el dolor no puede inferirse únicamente por la actividad en las neuronas sensoriales. Es algo pues realmente... Sí, pues, es algo más muy técnico, emocional. ¿no? El mismo piquete con una aguja te genera a ti una sensación diferente que al otro, porque al final, aunque sea la misma aguja y sean las mismas terminales, la percepción del fenómeno es una historia de vida tuya, ¿no? Como hemos dicho muchas veces, ¿no? Ay, es que tu umbral del dolor es muy alto o tu umbral del dolor es muy bajo, ¿no? Claro. Entonces lo único que hace referencia es de que pues a lo mejor tú aguantas más el dolor o yo lo aguanto más. Por una historia de vida tuya propia. Así es, o las cosas de género que de repente decíamos, no, pues es que las mujeres aguantamos más el dolor porque estamos acostumbradas a los partos y a estos fenómenos biológicos, ¿no? Pero es cierto. No es por nada, pero los hombres luego... Sí, yo me enfermo y me haces burla de que me voy a morir. El drama. Sí. Pero a ver, no es por drama, pues, o sea, y es muy válido, pues, o sea, que tiene que ver con lo que dice aquí. Sí, dice, fíjate, toda experiencia de dolor reportada por una persona como dolorosa es válida y debe de ser respetada. Claro. Sí, y no tiene que ver, o sea, estamos cotorreando ahorita en este momento, ¿no? De que, ay, el drama y no sé qué, no, de verdad debemos de ser bien conscientes con respecto. Lo está viviendo en realidad. En realidad, y el grado de que le duele es la realidad. Nosotros en la clínica siempre les decimos, a ver, oiga, del 0 al 10, dígame cuánto le duele. Y a lo mejor a nosotros de repente nos dicen, no sé, me duele 9, que es un dolor así horrible, el peor dolor que ha sentido en su vida, ¿no? Y a lo mejor dices, híjole, pues tiene una uña enterrada, ¿no? A veces a nosotros nos genera ruido de verdad. ¿Será un 9? O te dice 9 y ¿sí? Está muy tranquilo, ¿no? Exactamente, ¿no? O nos dice, híjole, a lo mejor trae un apéndice reventado, ¿y cuánto le duele? No, pues un 2, ¿no? 4, y dices, o sea, ¿de veras te duele un 2 o un 4? A eso se refiere con que el dolor es una percepción pues personal, ¿no? Después dice, aunque el dolor generalmente cumple con una función adaptativa, puede tener efectos adversos sobre la función y el bienestar social y psicológico. Buenísimo. Está durísimo, porque si eso es lo que decíamos hace rato, si el dolor se traduce en un malestar social, de lo que sea, la historia hay para echar vuelo, ese dolor social se va a traducir en acciones X, ¿sí? Que a veces no son muy positivas. Que a veces no son positivas, ¿sí? Y dolor de diferente tipo, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, el dolor de una traición amorosa te lleva a hacer tarugadas como asesinar, como lastimar, como cosas por el estilo, ¿no? Y es dolor. Así es. Y te llena la mente de tal suerte que tomas decisiones que probablemente te arrepientes en un futuro. Es algo bien importante porque normalmente siempre asociamos la palabra dolor con la percepción física del dolor y la emocional. Y fíjate que como lo planteaba ella y no se me hace malo o desarticulado, es que mucho componente, mucho matiz del dolor es emocional. Así es. ¿Sí? ¿Y cuántas veces aguantas muchos dolores? Por ejemplo, es muy, muy conocido que las mamás aguantan dolor a favor de sus hijos. No, o sea, se olvidan de ellas por los hijos.
¿no? Y finalmente el dolor existe, el dolor físico, las condiciones de dolor físico existen, pero tú emocionalmente lo anulas para la funcionalidad de otro. De otro, está durísimo eso. Y eso Durísimo. pasa también en las personas con discapacidad evidente. Con el hecho de que también platicaban el otro día en la sesión, en la reunión a la que fuimos, ¿no? Se hacía este reconocimiento a las personas que han sido cuidadores primarios de las personas con discapacidad, que han dado su vida por el otro. Sacrificas tu vida, ¿sí? Por cuidar a otro y porque el otro logre su funcionalidad, otro, claro, ¿no? Claro. Tiene que ver con en este sentido. Bueno, y la última, el sexto punto dice: la descripción verbal es solo una de las vías, una de varias conductas para expresar el dolor. Dice: la incapacidad para comunicarse no niega la posibilidad de que un humano o un animal, fíjate, experimente dolor. Claro. Wow, qué duro y qué intenso a la vez. Pero aquí, mira, se nos está acabando el tiempo y yo creo que tenemos que comentarlo. Ciertamente el dolor nos une, pero en la búsqueda, y lo acabo de mencionar con el ejemplo de las mamás, en la búsqueda de la funcionalidad, es importante que el dolor no te detenga. Cuando recibes un dolor X repentino, eventualmente vas a entrar en un proceso emocional de duelo. Si alguien de psicología nos dará más luz al respecto de esto, pero ese duelo, si tú te quedas atorado en el duelo, en la negación, en la negociación, lo que sea, las partes del duelo, vas a prolongar el tiempo en el que vas a empezar a buscar soluciones para volver a funcionar. Entonces, en el tema de discapacidad, sobre todo cuando se trata de discapacidad repentina, inesperada, sí, es importante que busques la ayuda para poder saltar el tiempo sano de un duelo y tener las condiciones para poder tomar decisiones que te ayuden a encontrar la nueva funcionalidad en las nuevas condiciones. Sí, el dolor nos une, pero no podemos quedarnos atorados en el dolor porque la vida te exige funcionar. Sí, y entre más tiempo pases ahí, más tiempo vas a tardar en buscar soluciones. Y el dolor puede llegar a ser una barrera, y lo que necesitamos es justamente saltar esa barrera para lograr la funcionalidad. Claro, no se trata de negar el dolor. No. Se trata de darle su tiempo justo, pero no prolongarse más allá de esto. No digo, no es fácil decirlo, pero es funcional hacerlo. Sí, por supuesto. Pero tiene que ver con lo que mencionábamos también en el podcast pasado, ¿no? Que la psicología, la parte psicológica, la rehabilitación psicológica es bien importante para que no te quedes atorado ahí en ese proceso. Si no han visto, no han escuchado la entrevista con Beto Gurmilán, por favor, véanla. Él tiene una cosa maravillosa, una experiencia de vida fabulosa con respecto a brincar esa barrera del dolor como para buscar y encontrar la funcionalidad. Cierto. Para mí ese es un gran ejemplo de cómo superar este dolor sí, claro. Y seguir adelante. Entonces, pues bueno, vamos a tratar también de conseguir una entrevista con la maestra Mari Villarreal. La verdad es que es una persona bien ocupada. Sabemos que nos va a dar una oportunidad algún tiempo de platicar esto. Si no pronto, pues en algún momento nos va a explicar. Y ojalá y nos pueda compartir la plática que tuvimos la oportunidad de escuchar, porque creo que vale cada minuto de lo que nos compartió en aquella ocasión. Contigo, ¿no? Completamente. Pues se nos acabó el tiempo, les enviamos un abrazo fraterno. Donde quiera que estén. No dejes de leer nuestro libro y adquiere tu ejemplar ahora. Búscalo por Amazon o en Google de tu país como Todos tenemos discapacidad, un estilo de vida. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.